Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En este momento que usted esté viendo este video, porque este video es pregrabado, por una razón, porque tenemos a nuestro invitado, al doctor Zamora, que nos ha honrado con su presencia, porque aunque ustedes no lo crean, él fue invitado a la inauguración presidencial. Y dijo, prefiero estar en una entrevista con Luis Jovel que ir. Pero no es así, ¿verdad? No, denegué la invitación porque hace demasiado frío, por esa razón. Porque va a hacer mucho Exacto. frío mañana. Por eso le dijo, lo siento, pero gracias por la invitación y por tomarme en cuenta, pero no puedo ir, mucho frío. Es cierto, aún en Florida está haciendo frío, Jesús. Sí, la verdad es que sí. Aquí va a llegar, pasado mañana va a llegar a menos 15 grados y en otras partes de Estados Unidos va a llegar a menos 21 grados. O sea, va a ¿Me ser estás hablando bastante frío. Celsius Celsius, o...? sí, Celsius, centígrados, Y, sí. y disculpen muchos que quizás van a decir, ¿quién se cree el hijo de decirle tú a doctor Zamora? Bueno, el doctor Zamora yo lo conozco, lo conocemos desde cuando yo era niño, no, mentira, No. cuando yo tenía un pelo, ahí lo conocemos, así que, pero yo tengo un gran alegría de estar hablando con él con respecto a esta Biblia, que él ha sido uno de los compiladores de las notas y también autor de los de artículos. ¿Cuántos artículos? Me acuerdo si uno Que creo que has que escrito, son, sí, 3 artículos, creo que tres tres artículos. artículos en total, y Uh -huh. ahora, claro, hay otros más, pero que van a salir cuando salga la segunda, cuando hagan una edición, un cambio general, cuando, o sea, hay Uh más -huh. trabajo que se ha enviado, más Pero por el notas. momento compren estas. Por el momento compren, no dejen de comprar. Y ya salió una revisión donde revisan cosas de estilo, así que siempre hay algo para extender, siempre hay algo más que hablar acerca de la patrística. Así que yo lo que quisiera, son tres preguntas que traigo yo ahora, y a mí me gusta oír cómo es que se llegan a hacer estos grandes, porque ha sido un gran proyecto, Jesús. Esta Biblia sí fue un proyecto grandísimo, y a mí me gustaría, ¿cuál fue el proceso de la redacción de la Biblia? Eh, ¿Cómo también te invitaron? Eh, ¿Cuál fue el proceso para recopilar todas las notas? Porque bastantes, hiciste los profetas menores y yo imagino para recompilar todas esas cosas de los profetas menores fue bien difícil porque son rollos, como el libro de Isaías de grande, así que, y hiciste otros cuantos más. Así que, ¿cómo fue el proceso de redacción al menos en tu experiencia? Sí, bueno, la pregunta que me haces de verdad que me lleva a remontarme unos cuantos años en el pasado. La verdad es que ahora mismo tengo que hacer un poco de memoria y recordar cómo fue el proceso, porque esto fue hace ya bastante tiempo atrás, ¿no? Fue, o sea, la Biblia salió hace el anteaño pasado, a finales del anteaño pasado, pero ya se venía trabajando en estas hace mucho tiempo atrás, hace unos años atrás. Entonces, para mí todo comenzó con Justo González, con el doctor González. Yo estaba justo con él y él me comentó, justo me comentó de la Biblia y de los planes que tenía CLIE y todo ello, ¿no? Así que básicamente todo comenzó con él, ¿no? Luego ya, no, la verdad es que no recuerdo exactamente los meses y los días exactos, pero fue CLIE que mandó una invitación, ¿no? Yo sí me Para... recuerdo cuando hablamos y me decías, tengo que, te corto Luis porque tengo que hacer las notas. Yo sí me acuerdo de todas esas noches para mí porque era tarde para mí, noche para vos. Sí, no, y eso fue, claro, eso fue ya hace varios años, unos años atrás, y ya, todo nació más o menos, fue en el 2021, 2020, 2021, no recuerdo Durante la exactamente. pandemia. Sí, fue durante, justo casi ya estábamos para salir de la pandemia, salimos creo en el 2021 de la pandemia, ¿no? Más o menos. Entonces sí, fue por esas fechas justo. Entonces, ya fue un proceso lento porque uno, claro, está envuelto en otras cosas, en la docencia y pues tiene que hacer, pues está haciendo otras cosas, ¿no?
Entonces, aparte de eso, tenías que dedicarle pues un tiempito a estar con la Biblia, ¿no? Y básicamente lo que tuvimos que hacer, aparte del editor, la Biblia tiene su editor, pero los que contribuimos a ella tuvimos pues que dividirnos el trabajo, o nos dividieron el trabajo, mejor dicho, ¿no? Nos dividieron el trabajo, así que algunos pues se encargaron de la recopilación de las notas, otros pues nos encargamos también de escribir artículos y ya también los editores, también no conozco el trabajo de todos, puedo hablar por mí más o menos lo que sé de algunos otros que hicieron. También pues, bueno, ahí se tienen que encargar ya de los diseños o de otros artículos, cómo estaría dividido, etcétera, y todo ello, ¿no? Pero mayormente los que aparecemos en la parte posterior de la Biblia, que somos los que hemos contribuido sobre todo con la recopilación de las notas y con el tema de los artículos. Ya tuvimos que hacer eso, básicamente eso fue. Luego ya está el trabajo de edición, de hacer los mapas y todo ese tipo de cosas que ya pertenecen pues a los editores principales, ¿no? Se encargaron más de eso. Nosotros fue más el trabajo de, toma, aquí está esto, te lo envío, ya ustedes se encargan ya del resto, ¿no? Y claro, cada autor básicamente tuvo que encargarse de a trabajar una parte de la Biblia, de recopilar las notas. Para ello, pues tuvieron que usar varias ediciones, la de Philip Schaff, Paul Migne, la de Alexander Roberts, y sí que se me vienen así a la cabeza. ¿Casi todo en inglés? Claro, del inglés, del latín, del griego, o sea, todo eso se utilizó, o sea, diferentes ediciones se utilizó para recopilar las notas, también se usaron trabajos indexados para poder recopilar las notas de manera más rápida, también lo uno mismo de su propia lectura también, ¿no? De recopilar las notas que uno pues tuviera, pero es que es imposible pues poder recopilar hacia de memoria de la propia lectura cada nota para cada texto en particular. Entonces la verdad que ese fue un trabajo bastante laborioso, pero fue un trabajo bastante mecánico, fue bastante mecánico, ¿no? De estas pues recopilar la información de estas ediciones, ¿no? Estas ediciones que son antiguas realmente, o sea, son ediciones ya que tienen más de 100 años atrás, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? Principalmente. Entonces, ya bastante antiguas. Y se recopilaban, literalmente se iba libro por libro, versículo por versículo, buscando ver lo que los padres de la iglesia decían sobre esos versos. A veces, pues, si no decían nada los padres, pues no se dejaban limpio, ¿no? Y eso fue, la verdad, fue bastante mecánico y bastante así ya en el sentido más psicológico, emocional, bastante cansado también, ¿no? Es repetitivo, pues eso fue lo más mecánico del trabajo, ¿no? Y ir literalmente verso por verso, buscando, a veces era más sencillo porque me pongo a pensar, no sé, en el comentario o en las homilias de Orígenes con respecto a, por ejemplo, el libro de Josué o las homilias de tal sobre este libro. Entonces ahí es más fácil porque los padres están comentando el libro, y entonces tú ya, normalmente lo van comentando, bueno, parte por parte, sección por sección, y uno pues ahí va recogiendo. Entonces, en esos aspectos es más sencillo, en otros pues vas usando también trabajos indexados que hay, y así, y vas recopilando recopilando pues las notas. Y como les digo, ese fue el trabajo más cansado. Luego también organizar, a ver si este texto o este comentario sobre este verso o sobre esta sección de la Biblia, realmente sí, a ver si tiene esa es la parte más subjetiva, ¿no? Si tenía relevancia o no tenía relevancia con el texto, y tal vez ahí cada pues autor es más subjetivo, ¿no? Esto tal vez es más relevante, esto no es tan relevante. Y uno pues ahí va recopilando la información y luego organizarlo, porque hay diferentes pues, tipos de notas, ¿no? Están las notas de carácter llamadas proféticas,
las otras doctrinales, déjame recordar así, devocionales, exegéticas también había otras, otro tipo de notas. Lo estoy haciendo de memoria porque esto fue hace un trabajo de hace muchos años, tratando de refrescar un poco cómo fue el trabajo, ¿no? Pero igual, suena bien interesante y como decís, un gran trabajo de hacer, bastantes Sí. investigación, y Sí, buscar fuente. la verdad es que era muy cansado porque uno tiene que ir tienes que ir pasaje por pasaje. O sea, la verdad es que fue bastante, bastante cansado y luego uno, pues de manera subjetiva, tiene que ver si esto es relevante o no es relevante. Y a veces también porque varios padres de la iglesia comentan sobre un solo verso, por ejemplo, los que tuvieron que trabajar con el libro de Génesis, ya imagínense cuántos padres han trabajado en el libro de Génesis, ¿no? O sobre todo en el Pentateuco. Entonces, ellos pues tenían una gran cantidad de versos y no se pueden poner todos los comentarios de los padres de la iglesia. O sea, muchos comentarios han quedado fuera porque son demasiados y no se pueden poner todos. Por ejemplo, para Génesis 1.1, ¿no? Imagínense cuántos padres comentaron ese verso. Entonces, uno allí tiene que de escoger cuál considera que es el mejor, ¿no? Entonces la parte más subjetiva. Y luego ver si ese comentario es de carácter doctrinal, o está haciendo un comentario de carácter exegético, o de carácter profético, o sea, relacionado hacia el futuro, etcétera, ¿no? Entonces uno ahí, o es de carácter devocional, así que tiene que ver con la vida cristiana, cómo uno debe andar, etcétera. Entonces, la verdad que ese fue un trabajo bastante mecánico, bastante mecánico, ¿no? Y luego... eso por un lado, y luego por otro lado está el trabajo de hacer los artículos también. O sea, ¿qué artículos podemos, qué artículos decidimos o vamos a poner en la Biblia? Bueno, realmente ahí fue un trabajo más de cada autor, de los que participamos, de decidir en qué queremos contribuir, ¿no? Sobre todo a la Biblia patrística, o sobre todo puede estar relacionada, por supuesto, con el cristianismo antiguo, ¿no? Entonces ahí participamos varios autores también, ¿no? El doctor Justo González, mi persona, y una cosa, aquí participamos autores de diferentes denominaciones en el ámbito del protestantismo y también autores católicos, ¿no? No solamente muchos piensan que esta Biblia es enteramente una Biblia evangélica o una Biblia patrística protestante. Es una Biblia realmente, me atrevería a decir, interdenominacional, porque van a participar tanto autores protestantes como autores católicos. Por el momento, tal vez en el futuro la lista se amplíe más a autores también ortodoxos, ¿no? Pero mayormente católicos y protestantes participamos en esta Biblia. Entonces, y ese fue el trabajo que tuvimos que hacer. Luego, el tema de los artículos. En mi caso, escribí un artículo sobre las emociones en el cristianismo antiguo, que es a mí un tema que me interesa, parte de mi investigación. Ahora, en unos meses va a salir un libro publicado mío sobre la emoción de la alegría en el cristianismo antiguo. Entonces, es un tema que a mí me llama la atención, me atrae, y es a la que he dedicado pues mi investigación. También escribí otro sobre las emociones en el mundo antiguo, pues, relacionado con el tema. O sea, uno primero tiene que leer las emociones, el artículo sobre las emociones en el mundo antiguo, para luego ir a las emociones en el cristianismo antiguo. Y luego escribí otro artículo sobre la formación de la iglesia proto-ortodoxa o protocatólica, también de cómo la iglesia va creando su propia identidad en el siglo II, ¿no? Y hablo ahí de sus señas de identidad, etc. Entonces, ya voy escribiendo, escrito sobre, bueno, ahora he mandado más artículos que van a estar incluidos cuando hagan la otra edición más grande, ¿no? Con más autores, más artículos, ¿no? Con respecto a los que van a participar en la Biblia. Pero esos son los artículos que aparecen pues en esta primera edición, que es la que tengo aquí en mis manos, ¿no? Esos 3 artículos que están allí, sobre todo pues para que los que están interesados en la historia del cristianismo antiguo, de la patrística, pues lean, ¿no? Claro, hay artículos para todo, hay otros artículos que tienen que ver con exégesis en el cristianismo antiguo, artículos que incluso también se habla de los credos, etcétera, ¿no? O sea, de diferentes temas, de temas bastante variados.
Así que yo no me quiero adelantar, pero ahora he escrito también sobre el tema de los dones milagrosos o de los carismas en el cristianismo antiguo. Entonces, pero eso ya aparecerá más posteriormente, ¿no? O sea, no sé todavía en cuánto tiempo, no puedo hablarlo, no sé no sé cuál es el calendario exacto de la editorial con respecto a otra nueva edición. Entonces, ya, eso básicamente fue el trabajo y eso nos tardó, claro, nos tardó tiempo, o sea, no es algo que un artículo, no es algo que escribes bueno, puedes escribir un borrador o lo que sea, o lo tienes en mente, pero le dedicas un tiempo para enviarlo allí, que luego un editor lo chequee y vea que esté bien, ¿no? Entonces, eso toma su tiempo, fue una parte, claro, la parte para mí más divertida fue la de escribir los artículos, ¿no? Me sentaba ahí y eso fue la parte más que a mí más me apasionó, ¿no? Pero sí, básicamente fue eso. En resumen, ¿no? Eso fue en resumen lo que hicimos cada uno de los que participamos allí en la Biblia Patrística. Y otra vez, como les digo, esta es una Biblia no solamente que tiene un enfoque o un enfoque enteramente protestante, únicamente protestante, sino que es una Biblia en la que hemos participado autores de diferentes confesiones, ¿no? Dentro de la fe cristiana, ¿no? Tanto protestantes como católicos, ¿eh? Así que en ese aspecto, pues es más variado, ¿no? Lo mismo que sucede, dicho sea de paso, con las Biblias de las mismas características que hay en el mundo de habla inglesa, ¿no? Tenemos allí el que está traducido, que tengo aquí, tengo varios volúmenes de esta Biblia, ¿no? De Ancient Christian Commentarium of Scripture, que tengo aquí la versión tengo ahí varios volúmenes de la versión en español que también, pues, en la cual participan también diferentes autores de diferentes denominaciones o tradiciones cristianas, no protestantes, católicos, ortodoxos, hasta judíos, ¿no? Y que fue, pues, iniciado también dicho sea de paso, por un protestante, ¿no? Thomas C. Oden, que es el que trajo esta idea dentro del metodismo de la paleoortodoxia, ¿no? Entonces, igual, como sucede en el ámbito inglés, en el mundo de habla hispana también hemos tenido aquí nuestra versión en la que participan, pues, diferentes autores de diferentes confesiones cristianas. Y así, y eso es en resumen, ¿no? Lo siento que he tenido que... poner de vuelta el libro? ¿Perdón? ¿Podrías poner de vuelta el libro que pusiste? Porque justo cuando lo pusiste, el libro de Oden, se puso la conexión como que se puso un poco más... ahí está, hoy sí se mira, ¿eh? Ahí está, Thomas Oden. Sí, Él lo ha comentado por parte de Iglesia. Sí, él es el editor general, bueno, fue el editor general, ya está fallecido, ¿no? Pero fue el editor que inició con ese proyecto en el mundo de habla inglesa y que ha sido traducida, creo que está traducida al español también. Pero nosotros, claro, en español hemos hecho nuestra propia Biblia. O sea, el mundo de habla hispana tiene su propia Biblia patrística. O sea, nosotros hemos trabajado en ello y esto, por supuesto, solamente es el comienzo. Esto va a ir creciendo y va a ir creciendo, ¿no? Mientras se unan más autores o se recopilen más notas de los padres de la iglesia. Es lo que lo que he hecho hace unos meses atrás. Recopilé unas cuantas notas más, unos artículos más, y esto va a ir creciendo, o sea, en el futuro, en el paso de los años, Dios quiera, ¿no? Dios mediante. Y eso es básicamente. Y perdón que ha sido así un poco, no es tan estructurado lo que he explicado, pero ha sido lo que me he ido recordando en la marcha, en la marcha aquí de la grabación. Pero a mí me importaba de que supiera la gente cómo se hizo, los pasos que tomaste y como parece un trabajo tedioso, ¿verdad? Sí, muy mecánico, fue muy mecánico, de verdad, muy mecánico. Y eso era bastante cansado. Yo espero que José María no se moleste, pero yo recuerdo que José María nos mandaba los mensajes, ¿no? Preguntando cómo va, y decía, por favor, ya, ahora lo vamos a ir poco a poco, ¿no? Poco a poco vamos, pero ya. Pero sí, y hay un equivalente en la Iglesia Católica Romana de una Biblia así, o sea, de una Biblia, no de una serie, sino de una Biblia.
Ahora, en el mundo de habla hispana realmente no tengo, que yo sepa, la única, hacia en el mundo de habla hispana está esta, pero es una traducción, esta está publicada también por una editorial protestante en el mundo de habla inglesa y ha sido traducida al español, pero creo que es lo único que es, por lo menos en español hay, aparte de la Biblia patrística de Clee, o sea, son las únicas dos que hay. Pero no sé si tendrán ahora planes en el futuro. De todas maneras, siempre que hay planes de ese tipo, pues mayormente se invita a autores de diferentes. Es interdenominacional, porque al fin y al cabo es un trabajo de carácter también, es un de carácter científico, ¿no? Entonces allí no es tanto, no estar mirando tanto la confesión religiosa, sino que uno el trabajo. A mí, si alguien es judío o si alguien es un no creyente, pero me hace bien el trabajo y recopila las notas y hace un artículo, porque por supuesto hay cientos de investigadores que no son creyentes, pues a ver qué aporta, ¿no? A ver, aquí a la Biblia. Entonces, ya, o sea... Sí, porque en el mundo de las redes, más que todo en YouTube y las redes, siempre muchos católicos romanos dicen que el protestantismo no sabe nada acerca de la patrística y que nosotros lo que estamos exponiendo eso, en realidad no lo podemos hacer o no tenemos derecho porque los padres de iglesia son de ellos, no son del resto de la iglesia, pero aún, como decís, aún cuando se recopilan esos libros como el de Oden, gracias a Dios que los expertos y que muchas veces aquellos que están en la jerarquía arriba no piensan igual como los que están en YouTube o como los que están en las redes sociales. Claro, es que en cuanto a los temas del cristianismo antiguo, es que los que llevan actualmente la batuta es el mundo de habla inglesa, o sea, las cosas como son. Es el mundo de habla inglesa donde, pues, donde se está llevando, donde se dirige, ¿no? Ahora el paso y mayormente, y esto no es por alarde ni por alardear ni nada, pero es que la gran mayoría de autores de habla inglesa pues resulta que son protestantes, pero pues por una cuestión cultural también, ¿no? O sea, la mayoría de las personas de habla inglesa son mayormente son protestantes, ¿no? Entonces, pues son los que se dedican a esto y esos son los que llevan hacia... Y realmente esa no se ve, por lo menos en los Estados Unidos, tampoco en la Europa continental, eso no pasa, es que no, los únicos creo, no sé, los que se preocupan más de la confesión religiosa, son más de gente que tienen carácter inquisidor, y no es que aquí yo esté pensando en alguien específico, porque no sé a qué críticas te refieres tú ahora mismo, pero realmente lo que importa es el trabajo científico. Sí, no, eso es lo que importa. Sí, eso es a mí, si es católico, si es ortodoxo, si es no sé, bautista, o si es pentecostal, que me haga el trabajo. Si es un experto en los padres de la iglesia, en el cristianismo antiguo, oye, que venga y participe, porque se necesitan más manos, ¿no? Más gente. Yo me imagino que eso no, ellos no tienen un problema si están en las personas, tanto del lado católico como del lado protestante, si están enfermos, si quieren que la mejor persona les pueda dar el cuidado médico, ahí no se interesa si son católicos o evangélicos, ellos lo que quieren es un cuidado médico, y es lo mismo, es el mismo sistema que se está hablando en esto en la academia con respecto a quién puede escribir o no. Bueno, yo la segunda pregunta que te quería poner que te quería poner adelante, como historiador, ¿qué provecho tiene, y esto ya te lo he dicho, qué provecho tiene para los evangélicos y también para el resto de la iglesia en general una Biblia así? Claro, justo lo que te comentaba un minuto antes de empezar, ¿no? No, te comentaba justo el ejemplo de Isaac Newton, ¿no? Esa pregunta como si si se le preguntaran, por ejemplo, a un físico, ¿no? En una universidad de allí, le preguntara qué beneficios tuviera para ti Isaac Newton, ¿no? Y dice, pues todos los beneficios, o sea, literalmente fue el que descubrió y ordenó, ¿no? Las leyes de la física, ¿no? Entonces, claro, nosotros los evangélicos y los católicos y los ortodoxos, por supuesto, necesitamos siempre volcarnos a los padres de la iglesia por una razón muy simple, porque fueron ellos literalmente los que fueron
fueron los que aportaron o fueron guiando a la formación de lo que posteriormente pues conocemos como los dogmas cristianos, ¿no? O sea, los dogmas ortodoxos cristianos, ¿no? Ya sea en los dogmas cristológicos, trinitarios, etcétera, ¿no? Entonces los padres de la iglesia fueron los que estuvieron allí escribiendo sobre el tema, de los que estaban dialogando sobre el tema en la antigüedad, teologizando sobre esos temas. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que, no sé, conocerlos, tenemos que conocerlos. En ese aspecto, claro, allí uno puede decir que esto tiene un sentido más solamente aprender por aprender, ¿no? Bueno, eso es una buena razón, aprender, ¿no? Para aprender, no ser tan pragmáticos, ¿no? Si algo no tiene un sentido pragmático, mucha gente que dice, ¿para qué voy a aprender esto si no me va a servir para nada? ¿No? Siguen esta filosofía pragmática muy de estadounidense del siglo XX, ¿no? Si no, algo no tiene una función inmediata, pues no lo hacemos, no lo estudiamos o no vale para nada, ¿no? Pero en ese aspecto, los padres de la iglesia nos ayúdanos como muletas a comprender a comprender mejor los dogmas cristianos, ¿no? A comprender sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de la Trinidad, por poner un ejemplo, cuando usamos el término esencia o el término naturaleza o los términos personas, ¿no? Ellos nos explican qué entendían, primeramente porque nosotros lo hemos heredado, nosotros lo hemos recibido, lo hemos heredado, y ya sea protestantes, católicos, ortodoxos, hemos heredados esa terminología y bueno, pues cuando estamos hablando, cuando usamos el término persona, pues ¿a qué se referían? ¿A qué nos referimos con personas? Pues ahí nos volcamos a ver lo que los padres de la iglesia decían sobre esos temas, ¿no? Y entonces en esos aspectos, en el aspecto teológico, para comprender mejor la teología, yo creo que los padres de la iglesia nos dan un gran aporte, ¿no? Porque ellos básicamente fueron los que fueron moldeando, ¿no? Moldeando la teología cristiana que luego se va a dogmatizar en los grandes concilios antiguos, ¿no? Ya, yo creo que es en ese aspecto, luego en estar arraigados en la historia, tal vez en este aspecto no en el protestantismo general, pero sobre todo en el evangelicalismo moderno, caiga o peque más de alejarse un poco de la historia, ¿no? Desarraigarse de la historia. Entonces los padres de la iglesia debían estar arraigados, ¿no? Saber lo que los cristianos antiguos creían, compararlo con lo que ellos creían también y ver las conexiones que hay entre las creencias pues, de los padres y las creencias que hay en la actualidad. Por supuesto, esto no significa que los padres de la iglesia se tengan que convertir en una especie de autoridad o de autoridad religiosa, ¿no? Ya sea hablando como protestante, ¿no? Para los protestantes, tampoco es para los católicos, ¿no? O sea, los padres de la iglesia tampoco son autoridad última, ¿no? Sino para ellos es el magisterio, ¿no? Pero para los protestantes tampoco, los padres de la iglesia son autoridad última, ¿no? Entonces, pero sí, como nosotros tenemos hoy en día teólogos, tenemos maestros, profesores, pastores, a los que escuchamos, pues también Dios ha puesto maestros, y hablando ya de una perspectiva más religiosa, Dios ha puesto maestros en la antigüedad también, ¿no? Para enseñarnos sobre la fe, ¿no? Entonces, ya, podemos acudir a esos maestros en la antigüedad. Ahora, otra vez, esto no significa que todo lo que los padres de la iglesia han dicho, pues tenga que ser aplaudido, alabado, magnificado, etcétera, no todo, pero hay muchas cosas bastante buenas, sí. Yo creo que el problema ha sido de que muchos han querido usar los padres de la iglesia como dijiste, la ipsima verba, o sea, lo que tiene que hacerse y por lo tanto toda cuestión teológica ya se zanjó y aún entre los padres de la iglesia, aún en esta Biblia sale que unos comentan una cosa del mismo tema o comentan otro, entonces lo que más nos revelan es una ventana a cómo ellos miraban la fe cristiana en su época. La fe cristiana en esos tiempos. Sí, no, efectivamente, o sea, los padres de la iglesia hay temas, por supuesto, que tienen bastante en común, pero hay temas en los que literalmente difieren, ¿no? Y tienen diferentes perspectivas sobre diferentes puntos. Entonces, ya, en los padres de la iglesia uno va a encontrar un campo minado a veces, muchas veces, diferentes visiones, diferentes interpretaciones sobre muchas cosas. Y hay otros puntos, por supuesto, en que son en común. Me pongo a pensar sobre todo, por ejemplo, en la iglesia de habla latina, en el mundo antiguo, ¿no? Como Tertuliano inicia una idea, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la cristología, con la unión hipostática, también introduce conceptos en cuanto a la Trinidad, que van a seguir luego, que se van a mantener dentro de
la iglesia latina, ¿no? Y que van a ser luego desarrollados por Ambrosio, luego por San Agustín, luego por León I, o sea, y van a estar ahí, ¿no? Esos conceptos que van a ser iniciados, pero luego tienen otros puntos donde, por supuesto, van a diverger y no van a coincidir, ¿no? Lo mismo con la iglesia oriental, ¿no? Pues, caso equivalente, Tertuliano, con la iglesia oriental, luego tenemos el caso de otro autor cristiano, Orígenes, ¿no? Que también va a guiar un poco la teología, como va a ser en Oriente, en el mundo de habla, en la iglesia de habla griega, en el mundo antiguo, y va a haber puntos de Orígenes que se van a mantener en diferentes autores posteriores a él, que van a heredar esa teología y la van a desarrollar. Atanasio es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Pero que van a haber otros puntos en el que sí van a divergir con Orígenes y van a rechazar. Lo mismo pasa con Tertuliano. No hay puntos en Tertuliano que no lo acepta la iglesia o no lo aceptan los autores posteriores. Entonces sí, hay puntos que los padres sí tienen en común y están de acuerdo y que van a desarrollar desde arraigo antiguo, pero otros puntos en que sí van a diferir, ¿no? Puntos en que van a diferir entre ellos. Entonces, ya, no son, como otra vez, no son la última palabra. Y una cosa, cuando hablamos de la Biblia patrística, esta pregunta se me viene aquí a la mente, y yo no sé si estás oyendo un ruido, me decís si estás oyendo un ruido. No. Qué bueno, porque desde el momento que empezamos a grabar, empezaron a cortar el pasto afuera. Ok, no. Exactamente, empezamos nosotros y ellos empezaron también. Bueno, una de las cosas de que yo quería, que se me vino a la mente, es que cuando hablamos de patrística, yo imagino que hablaste del latín y del griego, pero esta Biblia está, y esto es una cosa porque te la quiero preguntar, a pesar de que ya he leído bastantes cosas, porque he ido a consultar más que todo el Salmo 82, cómo ellos lo ven, cómo lo miraban acerca del que tiene que ver con el concilio divino. Lo que te quería preguntar es de que se centraron bastante en los padres occidentales o también usaron los padres orientales. No, básicamente usamos hacía de todo. Usamos de todo. En la Biblia van a encontrar citas de padres latinos, citas de padres de habla griega, entonces, o citas de autores, no solamente de padres de la iglesia, porque esta Biblia, dicho sea de paso, no solamente contiene los comentarios de los padres de la iglesia, sino también comentarios de varios autores cristianos mirados bajo sospecha, ¿no? Por ejemplo, comentarios de Orígenes de Alejandría, por ejemplo, por poner un caso, ¿no? O comentarios incluso de Tertuliano. Como muchos sabrán, Tertuliano y Orígenes de Alejandría tradicionalmente no son considerados padres de la iglesia. No obstante, dentro del mundo académico, pues sí que es un poco irrelevante, ¿no? Si es un padre de la iglesia, no sino que más bien es un autor cristiano de la antigüedad, un autor eclesiástico, y por tanto también ha sido incluido, ¿no? En los comentarios. Así que por esa razón muchas veces van a encontrar otra vez comentarios de Orígenes o comentarios otra vez, por ejemplo, de Tertuliano, ¿no? Por poner estos ejemplos que son bastante resaltantes, ¿no? Dentro de la Biblia. Y se usan padres de diferentes, de habla griega o de habla latina. Uh-huh. Sí, y por eso es con lo que dijiste acerca de escritores cristianos. Uh-huh. Y yo creo que ahí es donde se hizo, y yo he visto a más de alguno poner un video que hay que tener cuidado al final de la página, al final de la Biblia, cuando lista la página exacta antes de los mapas. Cuando pone lista número 4, los latinos, sí. cuando Marción, aparece Marción. Sí, yo me di cuenta, porque es un error, yo me di cuenta de pues es un error. Yo me di cuenta de este error ya cuando esto había sido publicado. Yo, como les digo, yo no he sido parte de la edición de la Biblia, solamente he hecho la búsqueda hacia lo que les comentaba, la recopilación de las notas, organizar las notas y mis artículos, ¿no? Pero sí, aquí en vez de estar agrupados como 7 grupos de padres de la iglesia, y esto va a ser un error que va a ser enmendado,
tendría que usar el título de autores cristianos o autores eclesiásticos de la antigüedad, ¿no? Porque esa titulación, esa terminología es de carácter más inclusivo, no solamente incluye a los padres de la iglesia tradicional, sino que también incluye autores mirados bajo sospecha, o también autores considerados heterodoxos, heréticos, ¿no? Como está también como Pelagio, por ejemplo. Creo que por ahí también me parece que vi a Arrio. No sé si lo vi por ahí, creo que no. Porque hay otros Apolinares que son buenos. Yo siempre me confundo con ellos. Nestorio, por ejemplo. Entonces, Nestorio. Sí, entonces allí la correcta titulación para esa parte debería ser autores eclesiásticos, no división de autores eclesiásticos, que como les digo es más de carácter inclusivo porque incluye no solo a los padres de la iglesia, sino también que incluye a los autores pues mirados bajo sospecha o directamente pues heterodoxos o herejes, ¿no? Entonces sí, ya eso va a ser enmendado pues cuando se haga la segunda edición por los editores, ¿no?, de la Biblia. Y como dije, es cuestión también de terminología. Por ejemplo, ellos no son padres de iglesia, pero sí ahora en la patrística, Early Christian Writers, Sí. cristianos tempranos, escritores cristianos tempranos. O sea que ese es el término que se les da. O sea que ya cambiaron ya no se dicen heresiarca. Heresiarca sí, no ya, es que incluso el término, efectivamente, es que incluso el término hereje, esto en el mundo académico científico de los estudios de los autores cristianos de la antigüedad o en los estudios del cristianismo antiguo. Claro, ya en el ámbito ya religioso, en la iglesia es otra cosa, ¿no? En la iglesia, pues, Arrio es un hereje, o sea, Arrio es un hereje, o sea, es un autor heterodoxo, pero en el ámbito académico, en el ámbito de los estudios científicos, se busca tratar de alejar un poco los lentes o las perspectivas religiosas sobre estos autores, esos prejuicios religiosos que te pueden llevar pues no voy a tocar, esto es un hereje, etcétera. Ya estudias a este autor de una ya perspectiva pues más prejuiciada, ¿no? Pero no, como tú dices, ¿no? Hacia hoy en día se usan otras terminologías, autores cristianos de la antigüedad, o autores eclesiásticos antiguos, que es bastante inclusivo, incluso que incluye, pues, también, o se tiene en mente, por lo menos bajo esa terminología, a los que son llamadas también hoy como madres de la iglesia, ¿no? Como Santa Mónica, se me pongo a pensar, ¿no? Entonces, es más inclusivo en ese aspecto, en ese aspecto de incluir, pero no en el sentido de que se incluye para negar la ortodoxia y que vamos a mezclar aquí ortodoxia y heterodoxia, sino para ver qué han comentado también, ¿no? Para ver qué han dicho, ¿no? Claro, pero ahí uno tiene que estar, pues, más y yo creo que eso es bueno en el sentido de que para mí a mí lo que me hizo estudiar teología fue porque yo fui parte de la iglesia LIM. Y cuando yo me ellos decían que el Señor nos reveló, que la cuadrimensión de Dios, etcétera, etcétera. Y todo eso eran herejías del segundo y tercer siglo. Y cuando yo empecé a ver eso, dije, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, que la gente, pero yo no sabía, nunca me había enseñado. Hablábamos de los padres de iglesia, pero nunca me enseñaron qué es lo que ellos creían, qué es lo que los herejes creían también. Entonces yo creo que ahí está lo favorable de esto. Exacto, ¿no? Y esa es otra buena razón para estudiar a los padres de la iglesia, porque los padres de la iglesia, como ellos ya tuvieron que confrontar muchas herejías antiguas, herejías que hoy en día florecen, ¿no? En otras, de otras maneras, ¿no? Que están también. Pero los padres de la iglesia enfrentaron esas herejías, ¿no? Tenemos el caso de Atanasio de Alejandría enfrentando, no sé, la teología de Arrio y de sus seguidores. Entonces, ahí, ¿no? Aprendiendo sobre Atanasio y, por ejemplo, sus discursos contra los arrianos, podemos ver cómo argumentaba, cómo buscaba refutar las ideas y las enseñanzas tanto de Arrio como de los que seguían a Arrio. Entonces, ya, o sea, eso es otro de los buenos o de los grandes beneficios de estudiar a los padres, a los padres de la iglesia, ¿no? Pero también conocer lo que los autores heterodoxos decían, ¿no? Para saber, pues, también estar bien, saber qué herejías o qué enseñanzas erróneas ellas tenían. Y cuando alguien nos viene a decir, por ejemplo, que Jesús no es Dios o que Jesús es una criatura, este es un arriano, entonces
se me puede venir a la mente todo lo que Atanasio había comentado sobre ese tema, ¿no? Y cómo no agarrar a la otra persona, tampoco vivimos en el siglo XVI ni el siglo XVII para quemar a otra persona, ¿no? Pero sí para respetuosamente diferir de sus ideas, ¿no? Enseñarle, oye, mira. O como San Nicolás, agarrarlos a cachetazos. Tampoco. Bueno, estoy ya, esas épocas ya, gracias a Dios, pasaron, ¿no? Ya no estamos. A mí me gusta, porque quiero pasar a la última pregunta, pero sí, ¿cómo es que yo me di cuenta que lo que en realidad me estaban haciendo en la iglesia LIM, que estaba liderada por Otener Ríos Paredes, que ya también ya se fue, él lo que estaba enseñando era modalismo, cuando enseñaba de la cuadrimensión de Dios. Y lo que estás diciendo ahorita de Arrio, también podemos ver que es lo que ahora en la actualidad son los testigos de Jehová. Pero esos conocimientos, cómo ellos, qué es lo que ellos creían, qué es lo que los herejes decían y cómo los defensores de la fe respondieron a esas objeciones, a esas herejías, eso nos puede enseñar a nosotros contemporáneos, cómo también poder lidiar con estas herejías que no se van. Y esta es la tercera y última pregunta. Viendo para el futuro, ¿se puede seguir construyendo teología sobre lo que los padres de iglesia han enseñado? Yo creo que entramos bien a la pregunta. Sí. A ver, ¿puedes repetirme la pregunta otra vez? Quiero... Sí. Viendo para el futuro, ¿se puede seguir construyendo teología sobre lo que los padres de la iglesia han enseñado? Claro, no sé si es una pregunta tipo trampa, porque uno no sé si te estás refiriendo sobre todo, por ejemplo, a los dogmas, a los dogmas, no, fíjate que no está. Y eso que hablamos de las preguntas antes, y cierto, no lo había pensado tampoco yo, pero sí, es que lo que pasa, yo creo que en mi mente lo que me estoy refiriendo es lo que dijiste al principio. Los padres de la iglesia creyeron, nunca lo vamos a cambiar. Y nunca vamos a modificar tampoco. Claro, hay temas que ya están dogmatizados, sancionados por la iglesia, tanto por los católicos como por los protestantes, como por los ortodoxos, que yo pienso que no va a cambiar. Y, ¿no? Como son, por ejemplo, el dogma trinitario, el dogma cristológico, ¿no? Que están hablando ya desde una perspectiva protestante, pues están fundamentadas en las escrituras y están allí de manera tan evidente en las escrituras. Entonces, eso se va a mantener así, ¿no? Pero tal vez en otros temas, y en el caso de los católicos igual, en el caso de los ortodoxos igual, ¿no? Son temas que están cerrados. Pero en otros temas, en otros ámbitos, sí se puede, por ejemplo, en el caso de las emociones, ¿no? Yo, en el caso mío, que es el que más me interesa, ¿no? Se puede desarrollar, por ejemplo, una teología de las emociones en los padres de la iglesia y ver lo que los padres de la iglesia pues han enseñado sobre ese tema y a partir de eso desarrollar una teología, ¿no? Algo que nos puede ser beneficioso para el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, algo que se deja muy de lado en la cultura occidental, que es el control de las emociones, porque no es algo que no se enseña de manera formal, es algo que tenemos que aprender en casa, a lo mejor en el colegio un poco, pero que no se enseña, ¿no? Cómo uno debe controlar las emociones y tanto ya de cara al público, a la sociedad, pero también en el ámbito de la vida religiosa cristiana, ya sea en el culto, por ejemplo, en el servicio religioso, ¿no? Donde uno, cómo debe vivir la vida emocional, cómo debe aflorar o controlar o experimentar las emociones, ¿no? Por ejemplo, en la liturgia, en el culto, etcétera, ¿no? Entonces, podemos aprender de los padres con respecto a ese tema, ¿no? Me puedo poner eso por un ejemplo, ¿no? Y así muchos otros temas pueden surgir también, ¿no? Y se pueden estudiar y los padres de la iglesia nos pueden enseñar, tienen mucho que enseñarnos y podemos a partir de ellos seguir desarrollando esa teología, ¿no? Que no está dentro de los dogmas cristianos y que pues ahí es un poco como más libre en ese aspecto, ¿no? Siempre que no se vaya, creo, a decir algo que contradiga los fundamentos de la fe, pero bueno. Y ese es el problema de que para muchos el fundamento de la fe es una cosa, y oiga, está mi perro, y para otros el fundamento de la fe es más que todo, yo he visto gente que pelean, nosotros creemos en los apóstoles el día de hoy, y si ustedes no están bajo mi cobertura, ahora está hablando con alguien acerca de eso, todos están mal si no tienen mi cobertura, entonces le digo, bueno, creyeron los primeros cristianos eso, y ahí está cuando ustedes citan la carta de Hermas y todo esto, es bien importante ver cómo los cristianos
se movían y creían en esos tiempos, cuál era el ambiente sociológico también de ellos. Claro, no, y efectivamente, claro, ver los principales puntos que mantenía, que la iglesia, no solamente pues los padres, sino que la iglesia en general la mantenía a lo largo pues de estos 2000 años de andarnos sobre el mundo. Entonces, ya, no, y me pongo a pensar sobre todo, por ejemplo, en los reformadores, ¿no? Como a ellos les gustaba también trabajar con los padres de la iglesia, ¿no? Ir hacia ver lo que los padres de la iglesia han enseñado sobre la Biblia, específicamente sobre muchos pasajes de la Biblia, sobre los, no sé, doctrinas, ¿no? De la Biblia. Entonces, ya ver en ese aspecto, pues los puntos centrales, ¿no? Tal vez en el ámbito del evangelicalismo, porque esto no pasa tal vez con los luteranos, con los anglicanos, que normalmente tienen confesiones y tienen documentos, ¿no? Que tienen que seguir. En el ámbito del evangelicalismo es un poco como más libre, pero allí incluso pues los evangélicos nos remitimos sobre todo al credo, ¿no? O sea, tal vez en las iglesias evangélicas no se confiesa, bueno, en algunas sí, en otras no se confiesa tal vez el credo, pero ahí todos creen el credo, ¿no? El contenido del credo, que básicamente viene a resumir en lo que la enseñanza principal o básica de las escrituras. Entonces, ya, y en ese aspecto, pues los padres de la iglesia nos dejan ver los temas principales, los temas centrales que querían en la antigüedad, ¿no? Y nos ayudan en ese aspecto. Luis, me quité el sonido porque alguien vino aquí a la casa y empezó mi perro a ladrar. Es que ahora en este día, como usualmente hago mis lives en la mañana cuando todos están dormidos, o hago mis lives cuando todos están despiertos, están también dormidos. Y ahora desde día son las 4:11 de la tarde aquí en Australia. Así que bueno, a mí me gusta los temas que hemos hablado, me gusta saber y que el público sepa de que va a haber una segunda edición en la cual se van a arreglar las cosas, y me alegra también, Jesús, que antes de que toda esta gente que hizo videos por lo que había en la última página de la Biblia, ya se habían dado cuenta. Bueno, vos te diste cuenta, me acuerdo que cuando me dijiste y contactamos a CLIA, ellos se dieron cuenta, o sea que antes que todos estos videos salieran ya ellos sabían, así que no fue algo intencional. Lo único que, claro, ya se habían imprimido, y ya imagínate, si es una cuestión también económica, o sea, si tú has imprimido cientos de Biblias, que nos van a mandarlas de vuelta para borrarlo, o sea, ya estaba hecho. Entonces, para borrar una página, Claro, entonces, y imprimir esto cuesta dinero, o sea, no es algo gratis, o sea, cuesta dinero. Entonces, y me gustaría hacer ese comentario porque mucha gente insinuó que CLIA se está yendo ya está habilitando a los herejes. No. Eso fue, pero eso fue algo que se manejó por interno, y cuando se haga una segunda, aquí las personas que están viendo tienen que diferenciar una impresión de una edición. Ahora una impresión se imprime esta primera edición y se imprime más, y luego está una segunda edición donde hay un cambio, donde se hacen correcciones, se añaden más cosas o se quitan cosas. Entonces eso ya no sé cuándo será eso, no sé el tiempo. Espero que pronto muchos ya, por lo menos en mi caso, yo ya he enviado un material nuevo para esa futura segunda edición, ¿no? Que pues ya CLIA, no conozco el calendario de CLIA, no sé cuándo trabajando con él. Pero sí, y sí, eso ya se sabía, ya fue yo, bueno, cuando me llegó la Biblia, apenas la abrí, pues, y lo revisé por encima, me di cuenta de eso, ¿no? Pero qué bueno que se digan las personas que han hecho, en este caso vos, que has sido bastante entrevistado acerca de esta Biblia, y puedas tener libertad de decir eso, porque... Claro, no, sí, apenas se supo, yo, bueno, ya sabes, yo mandé el mail con una lista de correcciones. Eso ya es interno, que ya entra y CLIA, pero sí hay una lista que cuando se haga una segunda edición, pues se enmendará, ¿no? Y eso pasa, eso es usual. Es usual de algo tan del monumental como una obra así, de tantos. Sí, eso te iba a comentar. Es que lo que sucede con esta Biblia patrística, que claro, algunos dirán que es más pequeña, claro, es más pequeña, está más abreviada que la edición que la Biblia comentada por los padres de la iglesia
en inglés y que ha sido también traducida al español. Lo que pasa es también que esta Biblia tiene el papel, no sé cómo se llama ese estilo de papel tipo Biblia. Entonces, Sí, papel. ocupa un montón de trabajo. Ustedes pueden ver, esto es bastante. Ha sido mucho trabajo. Y también hay veces, lo que cuesta esta Biblia, uno de los libros de la patrística, de la Biblia comentada de la patrística, las que son como, ¿cuántas? Como 12 ediciones y siguen saliendo, ¿verdad? Como 12 volúmenes, mejor dicho. Hay veces que ese libro en inglés es más caro que esta Biblia. Solo un libro, de un libro, digamos, por ejemplo, voy a decir, de Lucas, va a ser más caro que esta Biblia. Oh, sí, sí. Uh-huh. Sí, entonces, sí, a veces en inglés pues suele ser bastante más caro el trabajo, pero como les digo, o sea, esto es un trabajo que ha sido hecho en español para el mundo de habla hispana y que se va a seguir trabajando en esto. O sea, esto no va a parar aquí, va a seguir, va a crecer, se va a invitar más autores que van a participar y esto va a crecer, o sea, no se va a quedar así. Que es un trabajo que, gracias a Dios, pues se está dando en el mundo de habla hispana, porque normalmente, otra vez, la batuta siempre lo llevan la gente de habla inglesa, o sea, en el mundo anglosajón, sé que lleva la batuta, pero en el mundo hispano ya estamos teniendo, o sea, estamos trabajando en ello. Y por eso les animo a los jóvenes que están ahí, que quieran estudiar teología, pues les animo a que también quieran estudiar, pues, cristianismo antiguo, medieval, pero sobre todo, bueno, que quieran no solamente estudiar teología sistemática, teología bíblica, que está bien, que está bueno, pero necesitamos también autores que trabajen teología histórica, ¿no? Que hay muy pocos en el mundo de la hispana, muy pocos. Sí. Pues muchas gracias, Jesús, por tu tiempo. Gracias por tu sacrificio de no atender a la inauguración. Mucho frío. Y muchas gracias por darme este tiempo aquí. Yo le pedí a Jesús y ahorita es tarde para él, pero ha hecho ese sacrificio y espero que también todos puedan apreciar eso. Una última cosa, Jesús, ¿cómo se pueden contactar o hallarte en las redes? Bueno, en las redes me pueden encontrar en la página de Facebook de Dr. Zamora, así tal cual, Dr. Zamora. Y cuando le dan ahí van a encontrar varios, hay mucha gente que tiene mi nombre, mucha gente que se llama Jesús Zamora. Y hay muchos Dr. Zamora, lo he visto en Facebook, así que busquen pues donde salga mi cara. Es una página que es sobre la historia del cristianismo, porque a mí, yo soy historiador, no soy teólogo, soy historiador y a mí lo que me interesa es la historia antigua, pero también la historia del cristianismo en general, no solamente la historia antigua, ¿no? El cristianismo. Entonces, yo les animo allí, a veces subo pensamientos, ideas, subo pequeños videos. Ahora no estoy subiendo mucho porque la verdad es que toma tiempo y la verdad es que entre la docencia y la escritura no tengo tiempo y la lectura también no da. Entonces, pero ya, allí estoy. A veces ofrezco cursos ahí online, si alguno está interesado sobre el cristianismo antiguo o patrística, y si alguno está interesado puede buscarme ahí, buscar el link para inscribirse y así también, no sé, colaborar, ¿no? Así que bueno, ahí está, ahí me pueden encontrar en las redes. Si no, ya saben, estoy ahí en SBTS, en Southern Baptist Theological Seminary, para los que quieran pues estudiar historia de la iglesia. Estoy ahí, ahora empieza el siguiente semestre, así que ya empezamos con historia de la iglesia 1, historia de la iglesia antigua y medieval, perdón, así que empezamos con ahí. Ya, así que ya. Ahí estamos, y me pueden encontrar en las redes sociales, allí sobre todo en Facebook. Ya TikTok lo resucitaron, parece. 90 días creo que va a ser, ¿no? Sí, por 90 días aún va a tener más vida. Ok, bueno, para ver si cambian ahí la ley. Yo no tengo TikTok y la razón por la que no tengo TikTok es que aquí en Australia, aquí sí trataron de hackear, así que yo por eso aquí lo trajeron, nos pusimos medio, no. No tengo eso. Como no tengo TikTok, no tengo, tengo una cuenta de Instagram que está relacionada con la página de Facebook que les he señalado, así que lo buscan allí.
Y a veces en esa cuenta de Instagram, pues si comparto algún pensamiento, a lo mejor estoy en la calle, a lo mejor estoy pasando por una iglesia o algo, lo que sea, y me pongo, ya bueno, los que están ahí, tengo pocos seguidores, la verdad es que tampoco no soy muy activo en las redes, pero en Facebook sí me he vuelto un poco más activo, ¿no? De vez en cuando, tampoco no mucho. Una vez al mes pongo algo, creo. Así que, pero bueno, me pueden encontrar. Y produciendo, eso es lo importante. Sobre todo ya, muchas gracias. Ahora sí. No, y ahora que estoy en una fase, ahora que va a salir el libro sobre la alegría en unos meses, ya luego lo haré una promoción en mi propia cuenta. Estoy esperando que se acerque más la fecha, ¿no? Porque no quiero quemar el libro antes de... Y yo estoy interesado porque es acerca de las emociones y en ciertos... Sí, es acerca específicamente de la alegría en el cristianismo antiguo. De la alegría. Sí, es acerca de la alegría, entonces... Voy a cantar ese corito, con óleo de alegría me has ungido. Y ya incluso ahora ya, me gusta tener las cosas avanzadas, hasta ya tengo 2 capítulos extras para una segunda edición, así que sea en el futuro. Ya estás adelantado, va a salir el libro y ya está, la segunda edición ya está. Sí, es que hay que adelantar porque si no llega, así que yo ya tengo 2 capítulos ahí extras preparados para cuando salga una segunda edición, pero bueno. Ahora esperemos, Dios quiera que los hermanos colaboren comprando el libro para que salga. Amén, colaboren, hermanos, colaboren. Sí. Nada de PDF, colaboren. Ojalá, ya hice el video ahí para regañándome. No, porque si no, esos 2 capítulos se van a quedar ahí. Así que, aunque salga una segunda edición, el libro tiene que ser vendido. Tiene que comprarse. Exacto. Así que comprométanse. Bueno, Jesús, gracias por esta entrevista. Que Dios te bendiga. Espero que no te afecte tanto el frío. Y aquí está afectando el calor. Estamos en lados opuestos del planeta. Totalmente. Sí, Dios, bueno, aquí gracias a Dios que existe la calefacción, entonces, mira, me he puesto esto por tener algo encima, pero yo estaba en manga corta, así que, pero ya no, aquí dentro de casa, gracias a Dios, no hace frío. Sí. Afuera es otra cosa ya, afuera otra cosa. Me imagino, no, sí lo he visto, cómo está afuera, lo he visto, y aquí hace 3 días cayó granizo. Y cayó granizo en Queensland, que es el lugar donde está más caliente, más al norte, porque aquí al norte es como Sudamérica, más al norte hace más calor. Sí. Y está allá Queensland queda casi arriba de Brisbane. Bueno, en Queensland está bien al norte, está como casi a 2,000 kilómetros de donde estoy yo. Y ahí cayó granizo en verano, cosa que nunca ha pasado. Toda la gente ha quedado pero sorprendida. Así que las cosas que están pasando en Australia, de todos lados, si no es fuego, es granizo, así que esto está poniendo feo. Y aquí el frío es tremendo, porque ahora pasado mañana va a llegar a -15, aquí donde estoy yo, -15, bueno, a ver, todos los años llega a esta temperatura justo en estas fechas, el año pasado llegó a -17, pero en otra parte de Estados Unidos va a estar -21, va a ser bastante, y hoy ha nevado, ha nevado desde empezó en la mañana, a las 10 y pico de la mañana, y paró a las 7, 8 de la noche, entonces ha nevado bastante, y afuera pues estaba bastante nieve. Bueno, así que abríguense ustedes que están allá en el Polo Norte, y aquí pues a buscar sombra aquí en el Polo Sur. Ahí en el Polo Sur, sí. Ok, que Dios te bendiga, saludos a todos, denme un like por favor, comparta, comente también de lo que hemos hablado en este video, vea las notas del video también, donde voy a estar poniendo el Facebook de Dr. Zamora junto con su Instagram para que apoyenlo en Instagram, hágalo viral, para que la gente sepa y conozca la historia de la iglesia. Esto es importante para los cristianos saber la historia de la iglesia. Igualmente vea las notas de mi video para ver cómo puede apoyarme. Dios les bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.